Guardamar ya no existe. Solo 2 molinos han quedado en pie. Todo se ha hundido y ni rastro queda de lo que había. La tierra se ha quebrantado por muchas partes, por otras se ha hundido, por otras se ha inflamado. Rojales, Formentera, Almoradí entero, Guardamar, Benejúzar, Torrelamata, todo ruinas y escombro. De esta forma se hacía eco la prensa de la época del terrible desastre que había acontecido en la comarca de la Vega Baja a finales de marzo del año 1829. Si algo determinó la vida en Guardamar durante el siglo XIX fue sin duda el terremoto de ese año, que arrasó el pueblo y obligó a reconstruirlo en su emplazamiento actual. Es esta la historia de un pueblo resurgido de sus ruinas. La comarca de la Vega Baja ostenta en cuanto a sismicidad se refiere el dudoso honor de ser el segundo lugar de la península ibérica donde la actividad sísmica tiene mayor importancia, después de la zona de Granada. Asimismo, esta comarca es dentro de la zona del sureste peninsular el foco sísmico más relevante, distinguiéndose 3 importantes núcleos sísmicos en esta comarca: el de Torrevieja, el de Rojales y el de Benejúzar. Toda la zona que nos ocupa se encuentra surcada por una red de fallas, a modo de cortes en el terreno que individualizan bloques. Estos bloques se ven sometidos a diversas presiones que originan movimientos de reajuste. Esto produce convulsiones sísmicas en las líneas de contacto, lo que hemos denominado con anterioridad fallas, que se transmiten a la superficie en forma de temblor. A principios del siglo XIX, en concreto desde el año 1800 hasta 1830, aumentó la actividad sísmica en todo el sureste peninsular, advirtiéndose temblores de tierra en los años 1802, 3, 22, 23, 26 y 28. Pero sin duda, los principales terremotos se produjeron los días 21 y 23 de marzo de 1829. Sobre todo en lo que se refiere al terremoto que destruyó la villa de Guardamar, el de 1829, tenemos todos los datos del memorial que hizo el ingeniero Larramendi a raíz de su inspección previa a los pueblos que destruyó el terremoto, desde Orihuela para abajo fundamentalmente y más incisivamente en Almoradí, Torrevieja y Guardamar, y a partir de ahí hay una relación exhaustiva de los daños, de todo el fenómeno que conllevó la destrucción del terremoto. En Guardamar, por ejemplo, se cifran del orden de las 560 casas destruidas, de la iglesia quedó destruida parte del recinto amurallado, quedó destruida también algunos aspectos del entorno socioeconómico de la villa, como fue el molino harinero o las 3 o 4 almazaras que habían en el término municipal, y en definitiva todo un casco histórico que estaba en vías de desarrollo, pero que se fue al garete, a partir del cual se tuvo que construir el pueblo de Nueva Planta que tenemos en la actualidad, del cual tenemos ahora mismo un trazado mucho mayor que el originario, pero digamos que disponemos de suficientes datos históricos para poder mensurar la dimensión del terremoto. El resultado fue catastrófico, pues fueron asoladas las localidades de Almoradí, Benejúzar, Rafal, Rojales, San Bartolomé, Torrelamata, Torrevieja y Guardamar. Quedaron medio arruinados Dolores, Benijófar, San Fulgencio, Formentera, Daya Nueva, Daya Vieja, La Puebla y la parroquia de San Miguel, actual San Miguel de Salinas, conjuntamente con la mayoría de las casas del campo. Los efectos del seísmo también afectaron a lugares más alejados como Murcia, Elche o Alicante.
En Guardamar fueron destruidas 557 casas, la iglesia parroquial, 3 ermitas, la fortaleza, 2 molinos harineros, 2 silos y 3 almazaras. Sorprendentemente, solo hubo 3 muertos y 14 heridos, posiblemente porque ya la población estaba alertada por el terremoto del día 21 que destruyó Torrevieja y Almoradí, y el de Guardamar se produjo 2 días después, el 23 de marzo. El movimiento sísmico tuvo su epicentro en el actual término municipal de Torrevieja y alcanzó una magnitud de 6,3 en la escala Richter. Solo en Guardamar dejó a 3.000 personas sin vivienda. El rey, ante tales noticias llegadas a la corte y los apremios del obispo de Orihuela, don Félix Herreros Valverde, envió un comisario a evaluar las pérdidas. Se trataba de don José Agustín de Larramendi, ingeniero con categoría de intendente honorario de provincia. La sorpresa de este, al conocer la magnitud de los daños, fue mayúscula y, en convivencia con el obispo, redactó un plan para la reconstrucción de la zona afectada. Siguiendo el texto de la memoria que en 1829 elevó al monarca, el propio Larramendi explicaba que se van a reedificar los pueblos que han sufrido por los terremotos, construyéndolos enteramente de nuevo los arruinados del todo y reparando los que han quedado a medio arruinar. Considerando que todos están sujetos a los estragos de los terremotos, se harán las construcciones con materiales y dimensiones apropiadas. Así, tras el terremoto de 1829, surge en toda la comarca del Bajo Segura un nuevo concepto urbano y arquitectónico, motivado por las ineludibles necesidades de la reconstrucción. El nuevo Guardamar se edificó siguiendo las instrucciones establecidas por Larramendi, que en el informe enviado al rey establecía las siguientes normas. En primer lugar, debía determinarse la situación más ventajosa para los pueblos. Así, Guardamar cambia su ubicación con vistas a una mayor seguridad, según establece el propio Larramendi. Guardamar se planteará aportando el antiguo entre este y Molino de Viento, en una ladera de suave pendiente y agradables vistas al mar, con la regularidad y forma prolongada que permita la naturaleza. En efecto, Guardamar se planifica como un pueblo alargado construido a partir del eje central, situado en las actuales Calle Mayor y Avenida País Valenciano, una plaza mayor alrededor de la cual se articula el resto del conjunto urbano con un trazado de planta regular con calles que se cortan en ángulo recto. Se introduce así la segunda de las instrucciones establecidas por Larramendi. Para romper la rigidez que suponía este trazado ortogonal, introduce en Guardamar 2 plazas circulares en los extremos del eje central, Plaza Lavadores y Plaza Pescadores. La tercera de las directrices marcadas por el ingeniero fue la realización de la construcción con todas las prevenciones necesarias en una zona de actividad sísmica. Así, se planifican calles anchas de 40 a 50 pies de ancho, casas de una sola planta con 15 pies de alto como máximo y amplios espacios de seguridad, tales como patios interiores o corrales, que puedan servir a sus habitantes de refugio en caso de conmoción sísmica. También se procura dar mayor solidez a las construcciones y evitar riesgos. Se recomienda el uso abundante en las edificaciones de madera muy trabada entre sí y de mampostería, para impedir desprendimientos que eliminan elementos arquitectónicos de fácil destrucción como cornisas, voladizos o balustradas. Sin embargo, la evolución de las edificaciones en la segunda mitad del siglo XX y, sobre todo, el crecimiento en altura con fines especulativos ha alterado sustancialmente las elementales directrices urbanísticas que se introdujeron en la comarca a raíz de esa catástrofe. Bueno, digamos que el fenómeno sísmico en la comarca y en Guardamar es una constante histórica de la cual tenemos noticias como mínimo desde época islámica. Desde mediados del siglo XI sabemos que existió un terremoto que destruyó parte de lo que sería la Medina de Orihuela, sobre todo la Mezquita Mayor, y que afectó a uno de nuestros yacimientos más emblemáticos, como es la Rábita Califal. También sabemos que en la Edad Media, sobre todo en el siglo XIV y XV, hubieron movimientos sísmicos. Esto se refleja en los archivos históricos de Orihuela, las actas capitulares, pero realmente datos
de relevancia, y tanto cuantitativos como cualitativos no los tenemos nada más que a partir de época moderna. Larramendi recomendó por último la plantación de árboles en las calles y de parrales en patios para mitigar los efectos del sol veraniego y producir leña y frutos. La consideración de estas obras de reconstrucción como obra pública del Estado, que además está dirigida, aseguró de alguna forma que finalmente las obras fueron llevadas a cabo, y así lo pensó José Agustín Larramendi, considerándolas como tal. Cuando en el año 1830 el propio ingeniero marchaba a Madrid, la dirección de las obras fue encomendada a don Eugenio Fourdunier, ingeniero de la Real Compañía de los Pantanos de Lorca. La reconstrucción se llevó a cabo gracias a los generosos donativos de toda España y ultramar. A su vez, la Real e Ilustrísima Junta de Socorro de las Víctimas destinó el 8% de su presupuesto a Guardamar. La lástima fue que hubo un terremoto, se diseñó un pueblo de nueva planta que no era tampoco desagradable ni mal ordenado. El problema fue el que a partir de los años 50 del siglo XX se desarrollara toda una trama urbana totalmente diferente a los criterios que había establecido el propio ingeniero Larramendi, y se olvidó alguna vez ese carácter de riesgo sísmico que esta comarca padecía históricamente y que todavía padece. Ese es el problema, que todavía yo creo que algunas veces uno de los problemas psicológicos de los terremotos es que hemos olvidado el factor de riesgo sísmico, y hay que tenerlo presente porque tarde o temprano volverá a sonar. En el caso de nuestra localidad se construyeron 560 casas de una sola planta, repartidas en 22 manzanas, con un mínimo de 30 pies de fachada y 40 pies de fondo. El pueblo tenía, como ya hemos comentado, una gran plaza central de 500 pies de largo y 240 de ancho, junto con dos plazas circulares en los extremos de 160 pies de diámetro. El terreno sobre el que se elevó el nuevo Guardamar costó 16.000 reales. Las obras ascendieron a un total de 1.793.821. Además, se socorrió al vecindario con otros 140.863. En total fueron 1.950.684 reales como reconstruir el nuevo Guardamar del Segura, levantarlo de sus escombros. José Agustín Larramendi quedó muy satisfecho de su proyecto en Guardamar, hasta el punto que afirmaría en su memoria: sobre todo Guardamar va a ser el pueblo más bonito del reino. De esta forma surge el nuevo Guardamar del Segura, que después de luchar contra las adversidades de la naturaleza en forma de terremoto, no tardaría en tener que enfrentarse de nuevo a otro peligro: el avance de las dunas litorales.